Bienvenidos. Otra clase de métodos de estudio bíblico. Esta vez la clase número 8, donde nos vamos a sumergir de inmediato en el método sintético. Ya en la clase pasada, o no, mejor dicho, en la clase número 5, estuve hablando acerca de los diferentes métodos que componen el método inductivo. Aquí tienen ustedes lo que les mostré en esa clase número 5 y hoy nos vamos a dedicar al que está en la esquina superior izquierda, acá, el método sintético, donde básicamente lo que tratamos de hacer es lograr una síntesis, un resumen, pero de una manera bien particular. Es un método sencillo, sumamente útil, y creo que es bueno comenzar con algo que sea fácil, y la idea es que ¿no es cierto? Todos los métodos que vamos a aplicar o que vamos a aprender en este curso, yo creo que realmente los aplicamos de manera bastante intuitiva cada vez que leemos, pero no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a sistematizarlos, vamos a aprenderlos de a poquito, ¿verdad? Uno tras otro y te van a hacer mucho sentido. Pero no pierdas de vista esto que acabo de decir, porque definitivamente lo hacemos. Estamos continuamente analizando, sintetizando, viendo el contexto. Eso lo hacemos cada vez que leemos, desde un artículo del periódico, un libro, alguna revista, cualquier cosa, estamos haciendo estas cosas. Pero ahora lo vamos a aprender de manera más precisa. Básicamente, ¿qué es lo que hace este método? Da por sentado que la narrativa de los libros de la Biblia tienen un orden lógico, o sea que los autores siguen un orden, un hilo de pensamiento y desarrollan temas e ideas centrales. Y eso es bien importante porque ese es el punto de partida. Ahora, ¿por qué pensamos eso? Porque es la manera en que los seres humanos pensamos, nos comunicamos, escribimos y por supuesto leemos. Por tanto, eso también lo tenemos que entender como el punto de partida de la Biblia. Con rarísimas excepciones, eso es lo que realmente ocurre en los libros de la Biblia. Y estas excepciones son básicamente en textos de corte más bien profético o poético, donde el estilo literario es algo diferente. Pero en todo lo demás, donde tenemos narrativa, esto es precisamente, por eso es tan importante darnos cuenta que se da esto por sentado. Lo que buscamos es una mirada panorámica, no detenernos en los detalles y obtener un bosquejo resumido, digamos, de un pasaje, que ese va a ser nuestro tema de estudio, un pasaje bíblico o un libro de la Biblia. Y por supuesto, esto debe realizarse después de una cuidadosa lectura del texto y de la observación. Entonces, no te olvides que cuando ya entramos en los métodos, estamos tratando de profundizar en el aspecto de interpretación, porque ya hemos hecho la observación, o sea, hemos hecho la tabla de observación, el subrayado, hemos leído el texto varias veces, lo hemos tratado de poner en nuestra forma de decirlo. Todo eso que es parte de la observación ya está hecha. Y ahora comenzamos con los métodos para ir profundizando la interpretación. ¿Bien? Bueno, digamos que nosotros tenemos esa cantidad de versículos de un pasaje cualquiera, 14 versículos. Entonces vamos agrupando los versículos que consideramos que tienen un mismo tema. O sea, el escritor va pensando mientras va escribiendo y va usando, digamos, aquí los 3 primeros versículos para desarrollar un tema. Después usa los versículos del 4 al 8 para desarrollar el siguiente tema. Y después el 9 al 12 y el 13 y 14. Esto es simplemente una suposición, no estoy viendo ningún pasaje en particular, pero es la manera en que se hace. Uno va descubriendo cómo agrupar cierta cantidad de versículos porque tienen un tema en común. Y eso es lo que descubrimos, que tienen un tema en común.
Después vemos si es posible esos temas en común que ya hemos descubierto, si es posible volver a agruparlos. Y digamos que lo logramos y entonces podemos agrupar los dos primeros temas y eso nos da una sección de los versículos 1 al 8 y podemos agrupar la otra sección de los versículos 9 al 14. Digamos que eso lo logramos, ya no podemos agrupar nada más. Entonces, cuando ya no se puede nada más, intentamos un resumen global, un resumen total del pasaje y lo que sacamos de allí es la idea central. En otras palabras, lo que fuimos haciendo es este modelo como de pirámide, donde vamos resumiendo cada vez más hasta lograr descubrir, no porque lo estamos inventando, sino porque vamos descubriendo a raíz de ponerle título a estas secciones que vamos descubriendo del pasaje, entonces vamos entendiendo cuál es la idea central que tenía el escritor al desarrollar este pasaje en particular. ¿Me sigues? Eso es a grandes rasgos de lo que se trata, de lo que hacemos en este método sintético. Ahora déjame decírtelo en términos más esquemáticos. Habiendo hecho los trabajos de observación, como la tabla observación y el subrayado, pasamos a los procesos, métodos para la interpretación. En primer lugar, o sea, cuando entramos al método sintético, en primer lugar, colocamos o colocar en orden los versículos, eso que te mostré uno detrás del otro, expresándolos en nuestras propias palabras. O sea, no copiamos el versículo simplemente, sino que expresamos el versículo en nuestras palabras. Ese es el primer nivel de interpretación, porque al expresarlo en nuestras propias palabras, ya estamos dando el entendimiento que tenemos del versículo. Al resumir o sintetizar, corremos el riesgo de perder detalles interesantes, claro. No importa, porque es una mirada panorámica. Eso es lo que estamos buscando ahora, no el detalle. Sin embargo, lo importante es no perder los detalles fundamentales, ¿no es cierto? O sea, por más que estamos tratando de resumir, no podemos botar los detalles que son así realmente que resaltan y que los hemos subrayado, los hemos destacado en la tabla de observación, o sea, ya los tenemos presentes. Pero ahora no nos fijamos tanto en los detalles, sino en estos resúmenes. Segundo paso. En el segundo nivel agrupamos temas en común, como ya te mencioné, resumiendo de nuevo. Y seguimos haciendo esto hasta que ya no se pueda agrupar más. O sea, vamos los versículos, la siguiente línea de resumen, otra línea de resumen, otra, hasta donde ya no se pueda más. Cuando ya sentimos que hemos resumido todo lo posible, entonces llegamos al final y va a tener siempre esta estructura de pirámide. Terminamos, tercer paso, haciendo un bosquejo sintético del pasaje, donde elaboramos un párrafo con la idea central, o se llama idea central, pero en realidad es un párrafo resumen, que como dice ahí, sintetiza o resume el contenido completo del pasaje. Ese es el resultado final y a lo que queremos llegar. Ese bosquejo sintético siempre lo vas a encontrar al principio de los comentarios, cuando dan todo el índice, ¿no es cierto? La síntesis del libro. En todos los comentarios siempre está eso. Y muchos autores lo hacen cada vez que comienzan una nueva sección. Hacen también este bosquejo sintético de esa sección en particular. Así se hace, y por eso te digo que este método se usa cada rato, es extremadamente útil, y de verdad que si uno lo maneja va a haber cosas muy importantes, porque ve la mirada panorámica, le da una mirada al bosque sin perderse en cada árbol todavía. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Y de aquí en adelante todo lo que voy a ver son ejemplos, o sea, vamos a hacer ejercicios. Y lo importante de esto es que tú también hagas ejercicios en tu casa, o sea, utilices pasajes de diferente tamaño, puedas llegar a resumir un libro completo. Sugiero comenzar con libros más pequeños, como las cartas más pequeñas de Pablo, por ejemplo,
son sumamente útiles para eso porque uno se va ejercitando. Al final uno tiene que hacer esto con todos los libros de la Biblia, pero claro, hay que comenzar con lo más pequeño porque es más sencillo. La práctica hace al maestro, así que una vez que te enseño un método, si lo dejas ahí, primero se te va a olvidar y segundo, que al no practicarlo nunca lo vas a dominar. Así que te animo encarecidamente que practiques, practiques y practiques. Por supuesto, es posible que te surjan dudas en la medida que comienzas a hacer tú mismo estas cosas, a practicar. Para eso, siempre en todos estos cursos de la escuela ministerial, se te asigna un monitor, alguien al que tú puedas preguntarle cosas, con el que te vas comunicando, al que le vas entregando las tareas, etc. Así que es muy importante que en la medida que practicas puedas tener este contacto con tu monitor. Bueno, veamos este ejemplo. Seleccioné este pasaje de Lucas capítulo 19, los primeros 9 versículos, donde tenemos el encuentro de Jesús con Zaqueo. Esta historia tan simpática, ¿verdad? Donde Zaqueo se sube a un árbol porque era bajito de estatura y no podía ver al Señor que venía pasando por la calle, así que se sube a un sicómoro y quiere ver al Señor pasar. Lo primero entonces, pongo en orden los versículos y escribo el versículo, pero dicho en mis propias palabras, o sea, no copio simplemente el versículo, sino que lo digo como yo lo diría, lo que entendí del versículo. Versículo 1, Jesús entró en Jericó. Versículo 2, Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Versículo 3, quería ver a Jesús, no podía por la estatura. Subió a un árbol para verlo. Versículo 5, Jesús lo vio y le dijo que era necesario posar en su casa. ¿Te das cuenta que estoy escribiendo en mis palabras, mucho más resumido, sin la elegancia del texto bíblico, pero lo importante aquí es que ya voy resumiendo lo que voy entendiendo? De ahí paso al siguiente paso, que es ir agrupando. El versículo 1 no tengo cómo agruparlo porque simplemente es un dato. Jesús entró en Jericó. Pero los versículos 2 al 4 sí creo que puedo agruparlo. El interés de Zaqueo por ver a Jesús. ¿Te das cuenta? Yo creo que estos versículos del 2 al 4 me están mostrando todo el esfuerzo que Zaqueo hizo por ver a Jesús y por lo tanto lo resumo como el interés de Zaqueo por ver a Jesús. Después me doy cuenta en el versículo 5 que hay una invitación, en el versículo 6 hay una recepción, en el versículo 7 aparece una oposición porque algunos murmuraban de que Jesús fuera a la casa de Zaqueo. Y después Zaqueo muestra su transformación porque le dice al Señor que si él hubiera robado algo, entonces lo va a devolver quintuplicado a toda la gente y etcétera, etcétera. Recuerda que estoy resumiendo en mis palabras. Todo eso, esos versículos, yo creo que los puedo agrupar. Y entonces tengo, fíjate, este nivel es el mismo de acá, pero en este grupo yo me fui ya a otro nivel y digo los elementos en un encuentro con Jesús, versículos 5 al 8. Y tengo de inmediato varios elementos que en este caso serían 4. Después me doy cuenta que los versículos 9 al 10 puedo agruparlos también como el propósito de la misión de Jesús en los versículos 9 al 10, porque dice, Jesús declaró que la salvación había venido a la casa de Zaqueo, versículo 9, y finalmente porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso prácticamente lo copié de este último versículo porque es fantástico y en mi observación yo ese versículo lo subrayé, lo enmarqué en rojo porque es una declaración de la misión de Jesús y me parece de extraordinaria importancia. Entonces, aquí en la síntesis no me interesa todavía la parte de lo que subrayé, pero ya lo tengo presente porque ese es el trabajo que hice previamente. Aquí entonces me voy dando cuenta que tengo una introducción, un punto importante, otro punto importante y otro punto importante. Y que este punto se desarrolla en 4 subpuntos. ¿Te das cuenta? Y entonces este esquema
de 10 versículos se transforma ahora en 3 puntos y el intermedio en 4 subpuntos. Y si yo hago esto ahora en la forma de un bosquejo sintético, lo que tengo es precisamente esto. El título del pasaje, Jesús y Zaqueo. Obvio, ¿no es cierto? No, eso no tiene ni una creatividad. Pero voy dándome cuenta que ahora tengo el interés de Zaqueo por ver a Jesús, versículos 2 al 4, elementos en un encuentro con Jesús, y ahí están los 4 puntos, y el propósito de la misión de Jesús en los versículos 9 al 10. Esto podría ser perfectamente el bosquejo para una prédica. Y así es exactamente como se sacan, porque una buena prédica no mira el pasaje y destaca simplemente lo que le llama a uno la atención, que en este caso para mí habría sido el versículo 10, sino que ve cómo es el hilo de pensamiento del pasaje, y para eso se hace este método sintético. Y habiendo hecho eso, uno se da cuenta de lo que el autor, en este caso Lucas, quería comunicar. Y cuando predicamos, vamos a comunicar exactamente el pensamiento de Lucas y en el orden en que Lucas quería comunicarlo, darlo a conocer. O sea, esto que tengo acá no es un bosquejo antojadizo del encuentro de Jesús y Zaqueo, sino que es la manera en que Lucas lo presentó en su evangelio, y yo lo he descubierto simplemente por el proceso de síntesis. Y habiéndolo descubierto, ahora siento total libertad y mucho más seguridad al predicarlo, porque no estoy inventando algo, sino que estoy predicando lo que la Biblia quería comunicar. Si hago un resumen de todo esto, que es lo que llamé la idea central, pero más que una idea central es un párrafo resumen, porque idea central básicamente es una oración con una sola cosa que queremos comunicar, pero aquí más que una sola cosa es un párrafo resumen. Yo diría, en un encuentro con Jesús encontramos algunos elementos distintivos. Comienza con el interés de la persona y se desarrolla un proceso de lucha, que son todas estas cosas de acá. Demuestra el propósito central de la misión de Jesús. O sea, en este párrafo tiene que estar de alguna manera resumido todo este bosquejo, y al mismo tiempo me da lo que quisiera comunicar a la congregación. Cuando uno va a predicar, uno sabe que la gente no va a poder retener todos los detalles de una prédica, pero al menos uno quiere que se lleven lo central, el resumen, y que eso les quede en la memoria. Una memoria que, aunque la pierdan en un ratito, ¿no es cierto?, y a la semana siguiente ya no se acuerden del mensaje, queda en su memoria más profunda, y eso llega hasta el corazón. Y después, cuando tienen alguna necesidad, las personas echan mano de eso, porque el Espíritu Santo lo trae del corazón a la mente. Ese es el proceso que hace el Espíritu Santo, haciendo un tesoro para nuestra fe. Entonces, como pastor, uno lo que quiere es que las personas por lo menos se lleven a la casa este resumen, y eso lo guarden en lo profundo del corazón. Este resumen, por tanto, tiene que ser un buen resumen del bosquejo. Tiene que ser fácil de entender, y uno tiene que repetirlo varias veces mientras predica para que las personas finalmente lo vayan memorizando. Aquí me metí al siguiente paso, que es la homilética, y no voy a seguir en eso, pero este es el proceso precisamente para sacar de un texto un bosquejo homilético. En este caso se llamaría un bosquejo exegético, un bosquejo de interpretación, porque se usó el método sintético. Pero después a estas cosas se les pueden poner títulos más atractivos, más fáciles de memorizar, y ese proceso de simplemente cambiarle los nombres para que sea más entretenido se llama transformar un bosquejo exegético en un bosquejo homilético, o un bosquejo para predicar. ¿Se entendió hasta acá? Insisto, la práctica hace al maestro, así que tienes que hacer esto un montón de veces. Hagamos otro ejercicio ahora con la carta completa a Filemón. Bueno, digo la carta completa, pero es un solo capítulo.
Sin embargo, ya es más largo, tiene 25 versículos. Entonces hay que hacer la misma historia. El paso uno, poner todos los versículos en orden. Y aquí no es que copie el versículo, sino que pongo un entendimiento mío de lo que el versículo dice. O sea, ya es un primer paso de interpretación. Este es el paso número uno y se llama paso porque no es tan mecánico. Uno tiene que darle un poco de interpretación al versículo. Después viene el paso 2, donde estoy agrupando. Y aquí lo estoy haciendo ya no con estos corchetes, sino con una tabla, porque también esto se puede hacer en el computador y resulta mucho más sencillo, más rápido, ¿verdad? Entonces, digamos en una tabla Excel, por ejemplo, y uno va haciendo hacia el lado, hasta que termina de agrupar. Claro, aquí voy a tener que ingeniármela porque no me cabe más en la presentación, pero esto es lo que uno va haciendo. Y en un computador da esta facilidad técnica que antes todo se hacía con papel y con lápiz y tenía esta cosa exquisita de escribir, de subrayar, de hacer corchetes y yo todavía tengo guardado todos mis papeles de años de trabajo y de bosquejar pasajes y de bosquejar libros completos. O sea, así se hacía antes y la verdad es que recomiendo mucho aprender a hacerlo de esa manera, porque hay una conexión muy particular entre lo que uno escribe y el cerebro, mucho más que si uno lo escribe en el computador. Entonces recomiendo que para aprender sigas haciendo esto de escribir a mano y los corchetes y todo eso. Después con el tiempo te vas al computador porque así también lo tienes guardado y no guardas tanto papelito. Pero bueno, aquí me doy cuenta que el saludo va del versículo 1 al 3, lo agrupo de esa manera. La oración de Pablo por Filemón va del versículo 4 al 7. Del versículo 8 al 12, Pablo envía a Onésimo a su antiguo amo, que era Filemón, y le pide que lo reciba como a él mismo. Y eso va del versículo 8 hasta el 12. Y así voy dándome cuenta que puedo hacer este ya segundo nivel o segundo paso de agrupamiento. Y ya tengo, te fijas, mucho más resumido que lo que estaba acá. Voy a un tercer paso y me salté la parte de los versículos porque ya no me caben, ¿no es cierto? Entonces este era el segundo paso, ahí está, toda la columna esta es el segundo paso y todavía me doy cuenta que puedo agruparla una vez más. Mantengo esto de los saludos porque eso ya no se puede juntar con esto. También mantengo esto de los versículos 4 al 7, que es la oración, pero me doy cuenta que estos tres puntos se pueden agrupar como un punto 3 mayor, la intercesión de Pablo ante Filemón a favor de Onésimo, antiguo esclavo de Filemón, ahora creyente y colaborador de Pablo, de los versículos 8 al 21. Es la mayor parte de la carta. Después este no lo puedo agrupar más, así que se transforma de inmediato en un punto mayor y la despedida tampoco lo puedo agrupar más y ocupa estos tres versículos. Entonces este fue el último nivel de agrupamiento porque ya no puedo agrupar más esto y me doy cuenta que voy a tener 5 puntos mayores que comienza con un saludo y termina con una despedida. El punto número 2 es simplemente un punto mayor, pero el punto número 3 tiene 1, 2, 3 subpuntos. ¿Okay? El punto 4 es solamente un punto mayor y llego hasta el final. Y cuando llego, hay una forma más antes de el bosquejo sintético. Te lo menciono porque hay muchas personas que les gusta hacerlo de esta manera. A mí personalmente no me gusta tanto. Yo tenía un profesor en el seminario que amaba estos diagramas sintéticos, pero los amaba. Entonces él andaba siempre con su carpeta con todos los libros del Nuevo Testamento, porque era profe del Nuevo Testamento, y los tenía todos los libros bosquejados en estos diagramas, ¿no es cierto? Que son unas tablas. Ahí están, ¿verdad? Los mismos 5 puntos, el saludo hasta la despedida. El punto 2 es este nomás, el punto 3 tiene 3 subpuntos y así. Esta es una tabla o un diagrama sintético.
perfecto, no hay ningún problema en hacerlo así, a mucha gente le gusta porque visualmente es entretenido, te da esta cosa completa. Sin embargo, para mi estructura, a mí me gusta más llegar al bosquejo sintético, que es lo mismo, pero se ve de esta manera. Ahí están los mismos 5 puntos, comienza con el saludo, termina con la despedida, y el punto número 3 tiene estos 3 subpuntos. ¿Te das cuenta? No tiene ninguna diferencia con lo otro, salvo esta presentación así lineal, secuencial. Y para mi gusto esto a mí me resulta más útil, pero eso ya es asunto de gusto. Y por supuesto tengo que hacer un resumen, un párrafo resumen, que en este caso sería, fíjate que ya estamos hablando del resumen de una carta completa. Aunque sea breve, es una carta completa. Pablo intercede ante su amigo Filemón a favor de Onésimo, antiguo esclavo de Filemón, ahora creyente y colaborador de Pablo. Confía en la obediencia de Filemón para recibirlo como hermano y perdonar sus deudas, y en que Filemón hará aún más de lo requerido, conociendo su excelente testimonio como cristiano. Yo resumí aquí en un párrafo lo que Pablo escribió en 24 versículos. Entonces es evidentemente una síntesis y ayuda muchísimo. Este resumen de la carta a Filemón es lo que uno va guardando después y lo va usando cuando se requiere. Al mismo tiempo es una ayuda de memoria rápida, porque uno dice, a ver, ¿cómo estaba estructurado Filemón? Quiero predicar sobre el versículo 8, del 8 al 12, pero ¿dónde estaba metido? ¿Qué relación tiene con lo otro? Y lo voy a ver acá para no tener que hacer cada vez el mismo trabajo. Ahora, con el tiempo a veces uno descubre mejoras y hace algunos pequeños cambios, pero no significa que todo el trabajo anterior estuvo todo malo, no debería ser, y que es para botarlo a la basura. No, se ocupa y eso es importante, es realmente un uso eficiente del tiempo. Otro libro, mira, ahora vamos a ver todo Tito. Esto ya es más desafiante porque son 3 capítulos. Y este es el ejemplo o el ejercicio final para la clase de hoy. Hacemos la misma historia de poner los versículos, pero aquí yo ya me salté al paso número 2, porque ya tengo algunos versículos agrupados. Entonces antes habría tenido que poner los versículos uno tras otro y después vendría esta agrupación. Pero para saltarme un poco, porque espero que ya lo hayas entendido, entonces aquí voy ya con algunos versículos agrupados. Te fijas, en los saludos van del versículo 1 al 4, el versículo 5 está solito, los versículos 6 al 9 son las características de los ancianos y así. Esto ya tiene un nivel de agrupamiento. Después empiezo, como si lo hubiera hecho a mano, con corchetes. A esto lo llamo introducción o podría ser el saludo, da lo mismo. Después esto lo agrupo, todavía encuentro que el versículo 5 hasta el 9 se puede agrupar. Dice, se requiere madurez en los líderes. Te das cuenta, cada vez voy poniéndole un nuevo título que resume lo que voy agrupando. Y así, este es un siguiente nivel de agrupamiento o de agrupación, que este sería el 2, este sería el 3 y todavía puedo encontrar un 4 en este caso, porque claro, es más larga también esta carta. Y este nivel sería una introducción de los versículos 1 al 4, la santidad congregacional requerida, versículos 5 al 16, la santidad personal y familiar requerida, del capítulo 2, versículos 1 al 15. Porque me estoy dando cuenta que el gran tema de Pablo en Tito es el de la santidad. Entonces, por eso repito a propósito la palabra santidad en los 3 puntos mayores, porque voy entendiendo. O sea, no es solamente un resumen a lo mecánico, sino que voy entendiendo el pensamiento del autor. Me voy poniendo en sus zapatos. Al ir resumiendo me voy dando cuenta de lo que él quería decir. Y eso es un entendimiento importantísimo para mí. Es parte del proceso de interpretación. Por eso no lo olvides. El método número 1 con que uno comienza un estudio de un pasaje o de un libro es el sintético. Y así me doy cuenta que esto va a tener 1, 2,
tres puntos mayores y una introducción y una conclusión que puede llamarse también saludos finales o saludos iniciales, despedida, lo que sea. Pero me doy cuenta que tiene una introducción, una conclusión y tres puntos mayores. Casi parece un sermón, pero estoy hablando aquí de tres capítulos de un libro bíblico, o sea, el libro de Tito. Si veo esto mismo, pero ahora hecho en un computador, en una tabla, o sea, recuerda, los corchetes y todo esto es lo mismo que está acá, pero puesto en forma de tabla. Exactamente lo mismo. Y aquí está, este sería el nivel número 2, porque el 1 es colocar los versículos. Este sería el nivel número 3 y este sería el nivel número 4, donde descubrí una introducción, una conclusión y los tres puntos mayores. Y estos tres puntos mayores, por supuesto, tienen subpuntos. Estos de acá. Este tendría dos subpuntos, este también tiene dos subpuntos y este tiene tres subpuntos. Y eso, por supuesto, debe reflejarse en el bosquejo sintético, donde hay una idea central, que en este caso me salió bien corta. Pablo exhorta a ocuparse en buenas obras como parte de la santificación. Es súper resumida esa idea central, se puede agrandar un poco más como un párrafo, pero en este caso para mí me es suficiente porque me doy cuenta que englobé los temas centrales. Yo me había dado cuenta en la observación que el tema de las buenas obras es muy repetido en esta carta. Por lo tanto, tiene algo que decirme. Y me doy cuenta también por los puntos mayores que la santidad o la santificación es fundamental en lo que está tratando de comunicar Pablo. Por lo tanto, uní estas dos cosas y digo, Pablo exhorta a ocuparse en buenas obras como parte de la santificación. Bueno, esto es una propuesta y cuando uno va estudiando, uno tiene que corroborar esta propuesta o tesis. ¿Y cómo se corrobora? En la medida de que uno se da cuenta que lo que ha puesto, lo que ha colocado como idea central, de verdad resume todo y no se le ha escapado nada. Si en la medida que uno va estudiando y cada vez con más detalle se da cuenta que hay partes que uno dejó fuera de la idea central, entonces hay que completar esta idea central y por eso más bien es un párrafo resumen. Los puntos mayores, que son el número 2, el 3 y el 4, tienen estos subpuntos que ya te había mencionado y aquí entonces tenemos el resumen o bosquejo sintético, ¿no es cierto?, de la carta a Tito, de Pablo, ¿no es cierto?, a Tito, que es precisamente lo que encontrarías en un comentario a la carta de Tito. Esto, mis queridos, es lo que se hace, lo que hacen los eruditos cada vez que van a escribir un libro, un comentario de algún libro bíblico y nosotros, al haberlo hecho nosotros mismos, después cuando vamos a leer un comentario a la carta de Tito, vamos comparando lo que hizo el erudito con lo que hacemos nosotros. Y claro, generalmente ellos saben más, pero igual, a veces nosotros podemos tener una percepción propia muy particular o a veces podemos tener un descubrimiento de que hay una conexión de mejor manera que nosotros la hemos descubierto y que tal vez el erudito se la saltó. O muchas veces vamos a darnos cuenta que lo que hicimos es lo mismo que encontramos en el comentario. A lo mejor con otros nombres, con otros títulos, pero lo importante es el agrupamiento, porque si descubrimos el mismo agrupamiento, es que estamos viendo lo mismo que otra persona acerca de los temas que el apóstol va tratando. Por eso, esto es científico, porque la idea es que cualquier persona pudiera hacerlo y todos lleguemos a un resultado similar. Lo que va a variar, como te digo, son los títulos, pero no los versículos agrupados. Si vemos eso muy diferente, es que alguien no lo está viendo bien. Y claro, puede ser que seamos nosotros, por falta de práctica, pero la verdad te digo que después de años haciendo esto, ya prácticamente es casi una rutina para mí y salen muy similares o casi idénticos a lo que aparece en los comentarios, con diferencia en los títulos, por supuesto, pero el agrupamiento
ya se va haciendo cada vez más fácil y voy teniendo una comprensión más rápida del texto. Práctica, eso es todo, práctica. Así que si no habías hecho nunca un bosquejo sintético, a trabajar. Hay mucho para hacer con estos 66 libros de la Biblia, muchísimos pasajes donde practicar y te va a quedar gustando. Última cosa que uno podría hacer eventualmente después de haber hecho el bosquejo sintético es colocar a un lado los grandes temas teológicos que uno descubre que fueron tratados a través de la carta. Esto ya es entrar en detalle. En la parte de la observación, uno probablemente ha ido subrayando estos asuntos. En la parte de la síntesis del método sintético, uno se va dando cuenta de cómo estos se repiten, ¿no es cierto? Y las secciones donde se tratan diversos temas en particular. Y entonces lo que uno hace con esto es teología bíblica. Porque esto no es una teología de toda la Biblia, sino teología de este libro bíblico. Descubrimos los temas principales que el apóstol Pablo decidió trabajar con su discípulo Tito a raíz de esta carta que le mandó. Y entonces, en la medida que nosotros estudiamos el pensamiento de Pablo en estos temas en particular, vamos comparando cómo están estos mismos temas en otra carta del apóstol y entonces vamos descubriendo una teología paulina acerca de estos temas. Y después lo vamos comparando con otros libros del Nuevo Testamento y vamos descubriendo una teología bíblica del Nuevo Testamento. Y así después lo agrupamos con el Antiguo y tenemos una teología de la Biblia completa acerca de estos temas. Ese es el procedimiento, no es más que eso. En mi opinión, veo los siguientes grandes temas, a lo mejor hay otros que descubrir, pero estos son los 9 grandes temas que deberíamos investigar un poco más profundo acerca de lo que Dios quiere enseñarnos a través de Pablo. Estamos haciendo teología, que significa un discurso acerca de Dios. Teo, Dios, logia, palabra, discurso. Discurso acerca de Dios. Y por supuesto de su voluntad. Y aquí lo que encuentro es en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo habla acerca de cuidado pastoral, un tema que me importa, me interesa mucho. Y me interesaría saber a lo largo de todas las cartas de Pablo qué piensa él sobre el cuidado pastoral. Después, las cualidades de los líderes de la iglesia, por supuesto que es importante, y eso lo trata capítulo 1, versículos 6 al 9, en el capítulo 2, versículos 2 al 5. Y esto lo voy a tener que comparar con 1 de Timoteo y cualquier otro pasaje donde hable de este tema. El de las buenas obras aparece en varios pasajes aquí. 4. Comportamiento de los jóvenes. Interesante. La gracia de Dios en los versículos 11 al 14 es un tema central, muy importante. La autoridad de los ministros, cuando le encomienda a Tito que use su autoridad. La santidad en distintas áreas de la vida, capítulo 3. La obra social, un tema re interesante y bien particular de acá. Y por supuesto, misiones y misioneros en los últimos versículos de la carta. Todo esto uno lo va descubriendo sin forzarlo en absoluto, sino solamente destacando, sacando, resumiendo lo que el autor va plasmando en su carta. De eso se trata, y así que lo único que puedo decirte ahora es a practicar. Si puedo darte una tareita, haz lo mismo con la segunda carta a Timoteo, por ejemplo, que también es corta, o alguna carta como la de Filipenses o Colosenses, que no son muy largas y vas a disfrutar muchísimo. Comienza con eso, o tal vez comienza con un párrafo, un pasaje más corto como el que vimos de Lucas 19. Hay tantos como el buen samaritano, la oración modelo, qué precioso eso. Todos, hay cientos de pasajes en los evangelios, en las cartas, en todas partes. Practica y practica. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.